Aló, aló. Doctor, sí, le alcanzamos a escuchar. Ya, ok, sí, ya activaron mi micrófono. Sí, Bien, ahora sí. muy buenos días con todos. Agradezco al Colegio Regional de Huaraz por la invitación a esta exposición, que es sobre el uso del concentrado de factores y de fibrinógeno en hemorragias masivas. El día de ayer tuve la oportunidad de exponer sobre la Guía Europea para el Manejo de Hemorragias Post-Trauma, quinta edición del 2019, en donde se virtieron varios conceptos bastante interesantes. Entre ellos es el uso de concentrado de factores, ¿no? El uso de fibrinógeno en hemorragias masivas post-trauma, que eso es el tema que vamos a desarrollar y que trataré de hacerlo breve en aras del tiempo que parece que estamos un poco ajustados. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una línea del tiempo, como hay lo que se consideran los grandes cambios, ¿no? En el siglo XVI se descubre o se documenta un poco más el uso de torniquete en heridas de guerra, ¿no? Y aparentemente empiezan a aparecer la palabra hemorragia o bleeding en inglés y en otros idiomas. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, ya se identifica el choque hemorrágico como un objetivo a tratar tempranamente. Y empiezan las primeras transfusiones de sangre de manera muy empírica, ¿no? En la década del 70 al 80, casi coincidente con la guerra de Vietnam, empiezan los primeros protocolos de atención de hemorragia mayor y el concepto de control de daños, sobre todo en cirugía de control de daños. Ya en la década del 90 a 2000, aparece una descripción del modelo celular de la hemostasia, ¿no? Con los estudios que van avanzando, ya se empieza a hablar más de lo que debe hacerse a nivel celular en el endotelio. Siguiente. Entonces, entramos a lo que se denomina, siguiente, la quinta revolución en el manejo del sangrado, ¿no? Entre el año 2010 al 2020. Y entran conceptos como hacer menos es hacer más, y se refiere a dar menor cantidad de hemoderivados, incluso de fluidos, para atender una hemorragia. El concepto de eficacia diagnóstica, que es la valoración específica a través de pruebas más sofisticadas, ¿no? Y entran las pruebas viscoelásticas. La microcirculación es la que condiciona la hemostasia. Es decir, que tenemos que basarnos en el conocimiento de la función del endotelio. El concepto de la medicina de precisión, que es el ingreso de productos sintéticos concentrados de factores y hemocomponentes mejorados para tratar directamente el problema, la deficiencia, y ya no tratar empíricamente, ¿no? Con las antiguas fórmulas del 1-1-1, sino ser más específicos. Esto es también parte de la escuela europea. Bien, vamos a tratar, siguiente, la reducción en el uso de los hemocomponentes convencionales, ¿no? Que hacer menos es hacer más. Siguiente. Están los costos hospitalarios por las transfusiones, ¿no? En Estados Unidos se estudia mucho los costos hospitalarios y ven de que las transfusiones es uno de los elementos que eleva estos costos hospitalarios y las complicaciones post-transfusiones prolongan la estadía hospitalaria y elevan, por lo tanto, estos costos. Siguiente. En Europa se hizo un estudio de costeo y ahí ven unos valores bastante altos, ¿no? Solo por producirlo, 230 € por cada episodio de transfusión, el envío, el total de la transfusión,
¿no? Es 563 euros, es bastante caro. Si ustedes vieran lo que cuestan en las clínicas privadas transfundir un paquete de un hemodiderivado, ¿no? En el hospital no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente pedimos y no nos damos cuenta. Pero una unidad de sangre puede costarles entre 1.500 a 2.000 soles en una entidad privada. No porque sea solamente negocio, sino porque cuesta. Hay varios costos. Imagínense, el hospital tiene que asumir todo eso. Dar plasma a pacientes que no tienen una hemorragia mayor, una hemorragia masiva, se ha visto de que va a incrementar las complicaciones, entre ellas el síndrome de estrés respiratorio del adulto, disminución de la supervivencia, ¿no? Disfunción múltiple, neumonía, sepsis, ¿no? Esto está reportado en varios estudios, ¿no? De que hay el riesgo de sepsis en pacientes que reciben plasma en grandes cantidades. Y si esta persona no lo requería, se puede ver un poco más. La administración de plasma fresco congelado y de concentrado protrombínico, ¿ya? Combinados, como era al principio de los estudios, llegó a producir estados protrombóticos, ¿ya? También ven de que no hubo una indicación adecuada, ¿no? Sobre el uso combinado. Por lo tanto, ya quedó establecido de que solamente se debe transfundir, la siguiente diapositiva, por favor. Solamente se debería transfundir o plasma fresco, ¿ya? O concentrado protrombínico, pero no ambos juntos, ¿no? Hay que tomar la decisión de uno de los dos, según los recursos que tenga cada hospital. Siguiente. El restablecer un nivel de INR a un valor normal, ¿no? Con plasma fresco, se ha visto de que puede ser hasta con 2 o 3 unidades, ¿no? 6 a 7 mililitros por kilo, ¿no? Estamos hablando de restablecer un INR prolongado, ¿no? Aquí todavía no entramos en hemorragia, ¿no? Pero sí podemos ver tal vez en el caso de alguna persona con anticoagulación. Entonces, vemos pues que no se necesitan muchas unidades. La valoración específica y rápida de la hemostasia, ¿no? Es decir, la eficacia diagnóstica es lo que vamos a ver ahora. Siguiente. Siguiente. Y aquí entramos a la evolución de los métodos viscoelásticos. Lamentablemente no vamos a entrar en detalle de cuáles son, qué se caracterizan. Se los voy a dejar como tarea para que ustedes busquen, ¿no? Para que ustedes busquen sobre métodos viscoelásticos que ya se usan en Europa y en muchos lugares desde hace más de 30 años, ¿no? En el Almenara, en mi hospital, se ha usado, pero en la unidad de trasplante hepático, ¿no? Donde ha sido sumamente útil. Y estamos detrás de que se pueda conseguir para emergencia. Siguiente. El rol de los algoritmos basado en la evidencia para el manejo de sangrado creado por tromboelastografía, ¿no? Entonces, la tromboelastografía lo que va a hacer es medir características sobre la concentración del fibrinógeno, la firmeza del coágulo, lo cual nos va a dar lugar a ver cuál es el déficit. Y según eso, saber qué es lo que debo dar. No simplemente pásale 4 plasmas, ¿no? Saber qué darle. Y eso es lo que ha llevado a que actualmente se diga a quién le puedo dar concentrado de factores o algún otro medicamento. Siguiente.
Siguiente. La reanimación basada en la función endotelial, ¿no? La microcirculación condiciona la hemostasia. Les invito a leer sobre función endotelial en hemorragias, ¿no? Es un tema muy interesante, es bastante amplio, pero traten de buscar. En la microcirculación vamos a tener que el choque hemorrágico va a dar problemas en la hemostasia, va a haber un alto consumo de componentes de factores de coagulación, va a haber una síntesis alterada, va a haber problemas de fibrinolisis o de hiperfibrinolisis a nivel de microcirculación, incitación a la anticoagulación endógena por alteración del sistema de la proteína C. A nivel de la perfusión tisular va a haber hipoxia tisular, ¿no? Activación de sistemas inducidos por la isquemia, alteración de la función mitocondrial, disrupción del glicocálix, daño de las uniones celulares, ¿no? Lo que va a dar lugar a que haya posteriormente un trasvase de líquido de suero hacia el exterior. Va a haber alteración en la termorregulación, va a haber un bloqueo de la termogénesis, puede haber también una disfunción a nivel de hipotálamo, pérdida térmica y una disfunción biológica inducida por la pérdida de calor, por la hipotermia, que eso hemos hablado en la charla de ayer. La respuesta metabólico-inflamatoria, que es el cuarto componente, hay una descarga catecolaminérgica, disculpen, fatiga autonómica, va a haber una cinética alterada del agua, hiperinflamación, activación del complemento, disturbios de la glucosa y consumo endógeno del calcio, ¿no? También varias de estas cositas las hemos tratado en la charla de ayer. Siguiente. Ok, esto es muy interesante. Antes hablábamos de una triada: hipotermia, coagulopatía, acidosis. Pero actualmente ya se habla de otra forma, ¿no? Ya estamos hablando no de un triángulo, sino de una cantidad de círculos que se van concatenando, se van uniendo, en donde empezamos por la hipoxemia que va a dar lugar a alteración del metabolismo de la glucosa y una hiperglicemia en respuesta inflamatoria. Esto también va unado al consumo de calcio, hipocalcemia, que como hemos visto en la charla de ayer, el calcio es un cofactor que activa muchos otros factores. El 2, el 7, el 9, el 10. Esto a su vez va a llevar a un estado de acidosis metabólica, a hipotermia y finalmente llegamos a una coagulopatía, ¿no? A una coagulopatía. De allí de que si podemos controlar la hipoxemia y los otros factores, evitaremos o disminuiremos la coagulopatía, ¿no? Que es el grave problema a resolver en las hemorragias masivas post-trauma. Siguiente. El triángulo de la vida. En el triángulo de la vida tenemos la termoprotección, el mantenimiento de la microcirculación y la optimización de la hemostasia. Siguiente. Aquí es donde entra el ingreso de los concentrados de factores y hemocomponentes mejorados, ¿no? Es una medicina de precisión. Siguiente. En el abordaje de las alteraciones de la hemostasia en cirugía mayor y cuidado crítico, ¿no? Aquí, estos son los estudios que han permitido dar lugar al conocimiento de esto. Están las alteraciones de la microcirculación, interacciones con la masa eritrocitaria. Recuerdan que ayer cuando hablamos de hemorragias masivas, hablábamos de la marginalización de las plaquetas. En un flujo normal hay un flujo laminar de eritrocitos por el centro
del tubo, del vaso sanguíneo, y que las plaquetas tendían a irse hacia los márgenes. Cuando hay un estado de anemia, ya no hay un flujo laminar, hay un flujo turbulento, se pierde la marginalización, lo cual lleva a una alteración en hemostasis, ¿no? En la función plaquetaria. La disfunción plaquetaria y la actividad de los otros factores. Y en el medio de todo está el fibrinógeno, que ayer también habíamos conversado sobre la tremenda actividad y el rol principal que tiene en la hemostasia el fibrinógeno y en las complicaciones de la hemorragia masiva post-trauma. Siguiente. Entonces, hay estudios que hablan sobre la terapia de primera línea con concentrados de factores de la coagulación, combinado con pruebas en el punto de cuidado, o sea, al pie de cama, asociado a la disminución del uso de transfusiones en cirugía cardíaca, ¿no? Y que analizó de que cuando se usan métodos al pie de cama y el uso de factores de coagulación, disminuye la necesidad de transfusiones. También incluye de que se deben desarrollar algoritmos o guías. Aquí explora antes de tener guías de manejo en rojo y ya cuando habían guías de manejo en azul, ¿no? La disminución de transfusiones, la disminución de reexploración por sangrado y la disminución de eventos adversos tromboembólicos. Ahora, ¿qué es el concentrado de complejo protrombínico? Siguiente. Siguiente. Ok. Los derivados son derivados de plasma de voluntarios seleccionados y en donde se van a escoger 4 factores. ¿Ya? 4 factores. De estos factores, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, el 7 está en forma activa y los otros están en la forma inactiva. Siguiente. Ya. Tenemos el factor 2, la cantidad de unidades por 20 mililitros. La presentación es en 20 mililitros. Factor 7, factor 9, factor 10, proteína C y proteína S. Aquí yo les voy a pedir que pongan atención al factor 9 que tiene 500 unidades. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro punto de referencia. Cuando hablamos de dar 30 unidades por kilo, estamos haciendo referencia al factor 9. Si tengo que dar 30 unidades por kilo a una paciente de 60 kilos, o sea, 1.800 unidades, estaré hablando del factor 9. Si tengo 500 unidades por 20 mililitros, 1.800 unidades serán más o menos unos 4 frascos, ¿no? Unos 4 frascos. Eso es para que lo tengan en mente siempre. Siguiente. Bien. Los concentrados de complejo protrombínico en su farmacocinética tienen una vida media larga y baja excreción, lo cual va a ayudar a mantener el balance pro y anticoagulante. Siguiente. Aquí hay un estudio sobre el uso del concentrado de complejo protrombínico versus plasma para revertir el efecto de los antagonistas de la vitamina K. Y el principal exponente de antagonista de la vitamina K es la warfarina, ¿no? Cuando hay necesidad de una cirugía urgente o de una intervención inmediata. Entonces, vemos de que en cuanto a efectos adversos pueden estar un poco... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya, sí. Sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Ya, ok, sí. Sí, es que como estoy usando el celular, justo me entró una llamada. Hay un poco menos
es un poco menos que el plasma, ¿no? Como efectos adversos. Entonces, se le puede comparar. Siguiente. Y en cuanto para revertir la coagulopatía, se demostró que el concentrado de complejo protrombínico ya revierte rápidamente un INR y que reduce la necesidad de transfusiones, ¿no? Por lo tanto, el uso de concentrado de complejo protrombínico es una terapia efectiva. Siguiente. Siguiente. Ok. Allí. Entonces, en estudios en cirugía cardíaca, ¿no? Esto ya es un estudio antiguo. El uso de concentrado de complejo protrombínico puede reemplazar al plasma fresco congelado y porque disminuye la necesidad de más transfusiones, ¿no? Disminuyendo también los eventos adversos. No hablamos de los tromboembólicos, sino de la sepsis, de la disfunción multiorgánica, ¿no? Del síndrome de estrés respiratorio del adulto. Siguiente. Volvemos otra vez para recordar este cuadro, ¿no? Y volvemos al centro, que es el fibrinógeno. Siguiente. En cuanto al uso de componentes de fibrinógeno, recordar que es una sustancia que va a estar de predominante función para la coagulación. Siguiente. El uso de fibrinógeno ha demostrado ser sumamente útil, ¿no? En la cirugía cardíaca. Siguiente. Estamos casi en la hora, creo. ¿Estamos bien de tiempo? Ya. En un estudio sobre uso de fibrinógeno en la resucitación inicial, acordémonos de la definición de resucitación inicial, es el tiempo entre la admisión del paciente a emergencia y tener los resultados del laboratorio, ¿no? Que nos digan cuál es el estado de la coagulación. A esa primera fase se le llama resucitación inicial, que tenemos que dar una terapia empírica. Entonces, ¿qué es lo que se observa en este cuadro? Se observa de que al dar fibrinógeno, los valores bajos iniciales suben, aumentan, ¿no? Y se mantienen a las 2 horas, a las 4 horas, a las 12 horas, y que incluso pueden seguir subiendo hasta las 24 horas y 48 horas, ¿no? Entonces, la administración de concentrados de fibrinógeno es útil para el manejo del sangrado y además mantiene sus valores en el tiempo. Siguiente. El uso de concentrados de fibrinógeno, el uso precoz de concentrados de fibrinógeno en la hemorragia mayor por trauma, en un estudio británico, ¿no? Se ve que a la admisión de valores bajos de 1.6 a 2.1 de fibrinógeno, recordemos que el valor normal es de 2.5 para arriba, ¿no? 2 horas después de dar fibrinógeno, subió de 1.6 a 2.8, mientras que en el grupo placebo ya no subió, sino que continuó bajando. Y a los 7 días de la admisión, el fibrinógeno se mantuvo por encima de 6, mientras que en el grupo placebo fueron necesarios mayores transfusiones de plasma o de frío. En la charla de ayer mencionamos que no hay una fuente de reserva de fibrinógeno en el organismo, a diferencia de las plaquetas. Yo tengo un déficit de plaquetas, hago uso de mis reservas en la médula ósea
y en el vaso. En el caso del fibrinógeno no hay. Y si yo quiero reponer fibrinógeno, a la cabeza es el crioprecipitado y luego el plasma, ¿no? El problema del plasma es que no me asegura un valor de cuánto, no tengo seguridad de cuánto es lo que le voy a poder administrar. Y por encima de ellos dos estaría el concentrado de complejo protrombínico, ¿no? Porque ahí siempre voy a saber de que en 50 mililitros voy a tener 1 gramo de plasma. Siguiente. Aquí compara, ¿no? El concentrado de fibrinógeno versus el crioprecipitado después de una cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, el concentrado de fibrinógeno no fue inferior al crioprecipitado, ¿no? Aquí estamos hablando de estudios del año 19, ¿no? Y no fue inferior, fue capaz de mantener las necesidades fisiológicas del paciente, y los eventos embólicos fueron similares, o sea, no producía más cantidad de eventos tromboembólicos. En un estudio de hemorragia obstétrica masiva, en los hallazgos usando fibrinógeno, ¿no? Encontró pues de que había una mejoría en los niveles de fibrinógeno cuando se usaba el concentrado, ¿no? El concentrado, que en aquellas personas, ¿no?, en las que no se usó. Corregía las hemorragias. Bien. Siguiente. Siguiente. El fibrinógeno fue la alteración más frecuentemente afectada en etapas tempranas y tardías del sangrado obstétrico. Y se requiere que las instituciones generen protocolos para evaluación y manejo temprano de este factor. Y esto se aplica para sangrado obstétrico, para sangrado posquirúrgico, para sangrado en emergencia post-trauma. Siguiente. ¿No? Entonces, el nivel de fibrinógeno al inicio de una hemorragia obstétrica es el factor pronóstico más importante para sangrado mayor y malos desenlaces. Lo mismo que hablábamos ayer en la charla, que si al momento de la admisión el nivel de fibrinógeno es bajo, es muy bajo, las complicaciones serán mayores, ¿no? Serán mayores. Entonces, el dosaje de fibrinógeno nos ayuda a entender cuál puede ser el pronóstico y las posibilidades de complicaciones mayores: síndrome respiratorio del adulto, coagulopatías severas, sepsis, ¿no?, disfunción multiorgánica, etc. Siguiente. Bien, aquí hay unas recomendaciones, ¿no?, para hacer un protocolo para el uso del concentrado de fibrinógeno. En primer lugar, en una hemorragia es el uso del ácido tranexámico. Eso ya está bien establecido, ¿no?, en Europa y en Estados Unidos. Ayer hablamos de esto, ¿no?, que debemos dar 1 gramo en 50 mililitros rápido, ¿no? Darlo en las primeras 3 a 4 horas de ingreso. O sea, no necesito esperar ningún análisis, no necesito tener un valor de un perfil de coagulación, simplemente lo doy a un paciente que tenga una hemorragia mayor, una hemorragia masiva al momento que ingresa a emergencia. Y luego de eso dar 1 gramo endovenoso en infusión, ¿no?, durante 8 horas, ¿no? 1 gramo en infusión durante 8 horas. A continuación, si veo de que es un paciente con hemorragia masiva, que posiblemente esté hipotérmico y o esté hipotenso, ¿no?, y o tenga una hemoglobina menor de 10, yo debo asumir que por lo menos la mitad de ellos ya deben tener un valor bajo de fibrinógeno, y la indicación sería darle
1 gramo de fibrinógeno. Y con los resultados de laboratorio, guiaré mi terapéutica posterior, ¿no? Mejor aún si fueran pruebas viscoelásticas. Si el sangrado continúa, puedo dar el concentrado de complejo protrombínico, ¿no? Entonces, aquí va a ser necesario ya tener, ¿no?, valores de laboratorio, sean convencionales o viscoelásticos. Pero la norma dice de que, en las guías en otros lados dicen de que si a pesar de que le doy fibrinógeno, continúa el sangrado, le puedo dar un concentrado de complejo protrombínico. Si no es así, si disminuye el sangrado, esperaré a ver los resultados del laboratorio. Recordar, ¿no? Si el exceso de base está por debajo de -6, una hemoglobina menor de 10, ¿no?, que mi presión sistólica está en -90. Hablábamos ayer de restringir los fluidos y tener una presión arterial sistólica entre 80 y 90, con una media que esté entre 50 y 60. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se aconseja? Educación médica continua, ¿ya? Y ver de que tenemos que actuar rápidamente. Si yo voy a esperar crioprecipitado, no tengo crioprecipitado, voy a dar plasma, todo eso tiene un tiempo de solicitarlo, que se descongele, y una vez descongelado, porque si lo doy congelado le voy a provocar más hipotermia, si le provoco más hipotermia, coagulopatía. ¿Ya? Por eso hay que calentar estos productos. ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿No? 1 hora, más de 1 hora. En cambio, si ya tengo el producto sintético solo para reconstituir, actuaré precozmente. Siguiente, ¿no? Lo que también habíamos hablado ayer, ¿no? ¿Cuánto es lo que me puede aportar de fibrinógeno en plasma fresco? Serían 2 gramos en 1 litro. Es decir, tendría que pasar casi 3 unidades de plasma, o un poco más, para que me dé 2 gramos. El crioprecipitado, ¿no? Entonces, aquí una bolsa de crío contiene de 400 a 600 miligramos de fibrinógeno. Entonces, para darle 1 gramo tendría que darle 2, siempre y cuando mi banco de sangre lo tenga, ¿ya? Y cuando es un concentrado de fibrinógeno, ya hemos mencionado, es 1 gramo en 50 mililitros para reconstituirlo y administrarlo de inmediato. Siguiente. El manejo de sangre en el paciente durante la época de COVID también habló sobre optimizar el resultado teniendo estrategias. Entonces, yo les voy a invitar a que vean este concepto de Patient Blood Management, ¿no? PBM, que habla bastante sobre guías para transfusión, ¿no? Optimizar el volumen sanguíneo, minimizar la hemorragia y optimizar la tolerancia a la anemia. Busquen como PBM, Patient Blood Management, y van a encontrar artículos muy interesantes, ¿no? Entonces, sobre estos 3 pilares hay bastantes estudios, ¿no? De que si yo aplico las medidas de reducir los volúmenes, que sea guiado, ¿no?, por pruebas, ¿no?, voy a disminuir la mortalidad y las complicaciones mayores. Siguiente. Entonces, llegando a conclusiones, el uso de concentrados de factores y fibrinógeno ha demostrado reducir la necesidad de componentes sanguíneos, de las complicaciones y de la morbimortalidad en el paciente con una hemorragia masiva post-trauma. Y cada hospital
debe implementar. Siguiente, por favor. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Cada hospital, según sus recursos, según sus posibilidades, debe hacer un protocolo de uso. Tiene que tener un protocolo de manejo de hemorragia masiva, un protocolo de, junto con banco de sangre, de transfusión masiva, ¿no? Y que algún día todos podamos tener pruebas de tromboelastografía o pruebas viscoelásticas para evaluar mejor y rápidamente la firmeza del coágulo en pacientes con sangrado que permitan tomar mejores decisiones terapéuticas. Bien. La siguiente. Con esto ya hemos dado las conclusiones, ¿no?, de trabajo aquí en la emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no?, para poder colaborar con ustedes en todo lo que se pueda presentar. Bien, al señor moderador, si es que hubiera alguna pregunta. Doctor, muchas gracias por la ponencia que nos acaba de compartir y por las experiencias que ha tenido y todo lo que nos ha ido impartiendo en esta mañana, doctor Ricardo. Muchas gracias. E invito a los participantes a que puedan redactar sus consultas o las dudas que puedan tener en el cuadro del chat del Zoom. O en todo caso, levantar la mano del aplicativo para darles acceso al micrófono y hacer más directa su consulta. Esperemos unos minutos, ¿saben? Mientras van redactando sus consultas. Bien. Ustedes van Por si redactando sus acaso, consultas. el concentrado de complejo protrombínico sí existe en el petitorio de eSalud, ¿ya? Antes estaba limitado a hematología, pero eso ya se liberó y se puede usar en emergencia y en cuidados intensivos. En cuanto al concentrado de fibrinógeno, se está detrás de que pueda ser aceptado e incluido en el petitorio. Yuli Elliot nos dice, doctor, en muchos centros no tenemos ácido tranexámico. ¿Qué otra opción se puede utilizar? ¿Se puede usar? No hay. No hay otro. No hay. Lamentablemente no hay, porque estamos hablando ya de una medicina que tiene que estar guiada a problemas, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es insistir en las guías de manejo. Ya existen guías de manejo y es válido adoptarlas y presentarlas. No es que yo voy a inventar una guía, simplemente adoptar una guía de manejo ya existente, como esta guía europea que les pusimos ayer, para que nuestras instituciones las acepten, y si las aceptan ya están en obligación de tener el medicamento. Por eso tienen que hacer sus protocolos. Si usted describe en su hospital, así sea chiquito, ¿no?, de que se tiene que usar el ácido tranexámico porque de acuerdo a los estudios tales, se debe usar incluso en el prehospitalario, y lograr, cuesta trabajo, pero lograr de que se lo acepten, la institución se va a ver obligada a comprarlo. Pero si no lo presentamos, nunca lo van a comprar. Lamentablemente no hay un sustituto. Lo único que nos quedaría es que el paciente con hemorragia llegue a tu centro hospitalario y usar el esquema antiguo de un plasma, una plaqueta y un paquete de glóbulos rojos en ese orden. De pronto le doy 2 o 3 plasmas, 2 o 3 plaquetas, 2 o 3 glóbulos rojos. No me queda otra. Por eso una cosa es lo antiguo y otra cosa es esto moderno. Pero hay que luchar por crear sus guías sobre la base de lo ya existente y que se los acepten y que le incluyan estos nuevos productos. Sí, doctor, muchas gracias por lo que nos va comentando. Y también de la misma persona otra consulta. ¿Y el uso de vitamina K ayudaría un poco respecto al caso anterior que acaba de mencionar? Solamente en aquellos casos de uso de antagonistas de la vitamina K, es decir, de warfarina o de algún parecido. Si llega el paciente
un viejito de 80 años, fibrilador, ¿no? Con secuela de un ACV o de un accidente isquémico transitorio y que el cardiólogo ya le inició anticoagulación con warfarina, sufre una caída, se golpea la cabeza y este paciente en la tomografía sale un hematoma, allí vamos a tener que usar vitamina K, pero no es la solución. Voy a tener que darle vitamina K con más un concentrado de complejo protrombínico que sí tiene la capacidad de revertir la anticoagulación rápidamente. Ahora, entre darlo solo, el concentrado de complejo protrombínico, y darlo junto con vitamina K, se recomienda darlo junto con vitamina K. Ahora, si no tienes, no te queda más que hacerlo a la antigua, darle plasma unas 3 unidades, darle vitamina K, esperar unas 4 horas, ¿no? Para ver si, o 3 horas, para ver qué efecto le ha hecho y posiblemente tengas que volverle a dar un poco más de plasma, ¿no? Pero en esas horas la hipertensión endocraniana ha ido haciendo daño. ¿Ya? En cambio, das complejo de concentrado protrombínico más vitamina K y las guías europeas dicen que ya no es necesario un nuevo control de tiempo de protrombina ni de INR, simplemente lo meten a sala. ¿No? Acá todavía con los neurocirujanos discuto de que no es necesario, pero ellos me dicen, no, doctor, hágale un examen de INR para que el anestesiólogo no lo suspenda. Bueno, ¿no? Pero es válido la vitamina K, pero no es que sea toda la solución y solamente en anticoagulados.